Buenas noches, bienvenidos al Aire Festival de Medellín, la segunda y última noche con una conversación muy especial. Tenemos una invitada que llega desde España, Esther Paniagua, bienvenida de Medellín, bienvenida a la plazoleta del Museo de Arte Moderno. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre tu trabajo, sobre este libro, Error 404, que tiene en la portada una pregunta muy interesante que dice, ¿preparados para un mundo sin internet? Y yo después de leerlo me hago la pregunta contraria, ¿estamos preparados para un mundo con internet? Y sobre eso vamos a conversar. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias al Hey Festival, a la ciudad de Medellín, por la invitación y además en este lugar tan maravilloso, ¿no? Bueno, me siento privilegiada de estar aquí. Casi como con ganas de dar un concierto acá también. Esther, yo empecé a leer el libro y empecé pues como a leer tu perfil y veo que llevas mucho tiempo trabajando en temas de ciencia, de tecnología, de nuevas tecnologías, enterándote de las cosas que pasan en este mundo contemporáneo, cosas que a veces hacen parte de la intimidad y de ese mundo secreto que no vemos nosotros los usuarios. Y yo me preguntaba, como decías en el prólogo, ¿en qué momento empezaste a darte cuenta de esas promesas incumplidas de Internet? ¿Y cuáles son las promesas que nos ha incumplido Internet? Bueno, yo creo que es algo que va poco a poco, ¿no? Lo vas viendo, lo vas apreciando, claro, como periodista pues estás expuesto a muchas realidades, aunque yo siempre pues me había dedicado más a la parte de divulgación, ¿no? De contar los avances científicos y tecnológicos pues para que el público sepa, ¿no? La audiencia general sepa qué está pasando en el mundo, qué se está haciendo y dar importancia, ¿no? Saber la importancia de la investigación para mejorar nuestras vidas, ¿no? Esa parte muy bonita y que por supuesto sigue existiendo, ¿no? Pero acompañando a esa parte también venían aspectos negativos y yo creo que ha habido algo que ha sido un punto de inflexión en el darnos cuenta socialmente del impacto social negativo de la tecnología con la inteligencia artificial, que es una tecnología que se ha desarrollado a partir de la capacidad de cómputo de los ordenadores cada vez más avanzada y también de la disponibilidad de un montón de datos, ¿no? Y a raíz de la implementación de estas tecnologías inteligentes que tenemos en nuestros celulares, se empiezan a plantear unas cuestiones de cómo funcionan y unas problemáticas que tienen en cuanto a que discriminan sin que nos demos cuenta, toman decisiones que a veces son incorrectas y que nos afectan, por ejemplo, a la hora de asignar ayudas a la dependencia o seguros sociales a las personas o ayudas de desempleo. Detrás de estas ayudas muchas veces no hay personas que están decidiendo, sino que hay programas informáticos y estos programas funcionan a veces de forma errónea y nosotros no somos conscientes de ellos. Entonces, cuando esto se empieza a visibilizar, yo empiezo más a preocuparme por este aspecto más oculto del impacto tecnológico y obviamente por ende de Internet. Eso hace años. Si ya hablamos de cuando me empiezo a preocupar por nuestra dependencia de la conectividad, bueno, eso lo he asociado primero a una serie de impactos que estábamos viendo de adicción al móvil, ¿no? Al teléfono inteligente, que me venía preocupando bastante, más luego el exponerme una realidad a través de un amigo periodista que me contó que había entrevistado a un científico al que yo admiro mucho y que había leído, que se llama Daniel Dennett. Me dio un titular muy controvertido y dijo: Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Y eso es lo que a mí me hace pensar, ¿se puede caer Internet? ¿Cuán probable es esto? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué vamos a vivir oleadas de pánico, ¿no? Y es cuando yo empiezo a investigar para este libro. Que no se caiga la pantalla, pero que sea Internet. Creo que hay en el libro, que es un libro de ideas, es una investigación periodística bastante rigurosa,
es también un ensayo muy potente con propuestas y argumentos sobre la otra cara, la cara positiva, lo que sí podemos sacar positivo de Internet. Pero yo lo leí también como una novela de espías, como una historia criminal. Hay una inmersión en las tinieblas de Internet bastante trepidante. Y me gustaría saber cómo te preparaste, cómo fue esa inmersión en las tinieblas de Internet cuando empezaste a investigar y a encontrar todas esas pequeñas, no sé, cosas sucias que tiene Internet y que realmente muestran un impacto bastante fuerte y potente sobre la vida, y negativo además. Sí, bueno, pues hay varias partes aquí, ¿no? Primero, pues obviamente investigar Internet usando Internet, ¿no? Y además es una herramienta fundamental para mí como periodista, ¿no? Para llegar a fuentes, personas que están en todo el mundo. Y esas personas han sido una parte fundamental de la investigación para este libro. El hecho de que yo tuviera acceso a personas como Vinton Cerf, que es uno de los creadores de Internet, como Bill Dutton, que fue el director fundador del Instituto de Internet de Oxford, ex agentes secretos del gobierno estadounidense, directores y directoras de ciberseguridad, de seguridad nacional y un largo etcétera, ¿no? Y también del ámbito más del impacto social de la tecnología y del uso de Internet de forma cívica, ¿no? Que es esa parte positiva, ¿no? Esos expertos son los que inicialmente yo pues entrevisto, bueno, no solamente ellos, también uno muy importante que es uno de los 14 guardianes de Internet que hay en todo el mundo, a quien yo accedo porque casualmente uno de ellos vive en España, es portugués. Estas personas viven en diferentes países, pero se reúnen, igual querías hablar de eso después, no lo sé, se reúnen 2 veces al año en Estados Unidos para asegurar que hay una parte de la infraestructura de Internet que no es atacada y tratar de protegerla, ¿no? Son los guardianes de Internet. Bueno, pues estas entrevistas son las que a mí primero me sirven como fundamento para saber si realmente es posible esta caída de Internet y cómo puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias, y luego me dan pistas para seguir investigando, ¿no? Y para adentrarme pues en esos, pues hablo mucho de ciberseguridad, ¿no? Obviamente en el libro, ¿no? En esos casos que no conocemos, que son alucinantes. Otros libros también, por supuesto, han sido la base: entrevistas, libros y documentación online, ¿no? Esas son las 3 patas del contenido. Esos ataques que son increíbles, o cosas que no sabemos, como que, por ejemplo, el 90% de los aviones comerciales de la flota comercial estadounidense y por ende extensiva al mundo pueden ser hackeados, y un pirata informático puede tomar control remoto de estos aviones. Y esto se sabe, y lo saben las personas que controlan estos aviones, pero no los cambian porque es muy costoso y no, es inviable, les llevaría a la quiebra a las aerolíneas, ¿no? Entonces es un riesgo que se corre, y como estos, muchos otros más, como el hecho de que pueden tomar control remoto de nuestros vehículos, ¿no? Nuestros coches conectados, de repente alguien puede conducirlo en remoto, llevarnos donde quiera y hacer lo que quiera con ellos. Hay un capítulo entero de ciberataques, y cuando contabas en el libro estas situaciones, estas anécdotas, la historia de los 14 guardianes de Internet, eso suena como una película de Marvel. Contemos quiénes son esos 14, ya que no lo iba a tratar en la conversación, pero es increíble que en algún momento Internet estuvo en peligro porque una caja fuerte se le había estropeado una llave. Sí, bueno, pues esos 14 guardianes de Internet es un grupo de personas que eligió la ICANN, que es una corporación que se dedica a salvaguardar el sistema de nombres de dominio, que es una parte muy importante de Internet. Es como la libreta de direcciones de Internet, que hace que cuando nosotros estamos visitando una web podamos escribir www.heyfestival.com y efectivamente llegar a ese contenido, ¿no? Que en realidad por detrás
lo que las máquinas entienden son números, ¿no? Entonces esta libreta de direcciones lo que hace es asignar unos números a eso que nosotros escribimos, ¿no? Bueno, pues ellos en 2010 pensaron, necesitamos una capa de protección adicional para este sistema porque es muy vulnerable y si de repente hay alguien que quiere atacarlo y borrar esa libreta de direcciones, ya no podemos acceder a nada de lo que hay online, a nada de ese contenido. Ese contenido sigue ahí, pero nadie sabe cómo llegar hasta él. Entonces decidieron hacer una convocatoria abierta a la comunidad técnica, ¿no? La comunidad de técnicos asociados a esos DNS para elegir a unas personas que cada año iban a reunirse. Esas personas tienen una llave física que está asociada a una llave digital que a su vez está asociada a una capa de protección digital que a su vez está asociada a un servidor que se guarda en la costa este de Estados Unidos y otro en la costa oeste. Y entonces estas personas se juntan 2 veces al año para actualizar las contraseñas, digamos, de este sistema. ¿Qué pasó? Que justamente cuando yo entrevisté a una de estas personas, que no son conocidas, pero uno puede llegar hasta ellas, no es que sea algo oculto, porque si no obviamente la persona no habría accedido a que yo la entrevistara y ella pusiera su nombre y apellidos en el libro, ¿no? Pero claro, no es tan fácil tampoco saber quiénes son, ¿no? Hay que investigar un poco para llegar hasta esto. El caso es que justo cuando yo la entrevisté me contó que se habían juntado y en esta última actualización de contraseñas, bueno, pues hubo un error porque la máquina el servidor, la máquina que tiene el candado, por así decirlo, estaba muy vieja, iban a renovarla y en el momento que iban a renovarla colapsó, se bloqueó y tuvieron que pasar 2 días metidos ahí en un búnker esperando a que la arreglaran y menos mal porque si no ese sistema habría estado en riesgo, ¿no? Habrían podido atacarlo mucho más fácilmente. Y bueno, es solo uno de los escenarios. El libro explora escenarios tan de ciencia ficción, pero son posibles como una tormenta solar, ¿cierto? Como ciberataques, y narra apagones que ya han sucedido por guerras, por acciones de potencias contra países que quieren intervenir. Y eso me lleva a la pregunta, esos apagones que ya han ocurrido y que han generado consecuencias, ¿qué indicios nos dan de cómo sería y qué consecuencias traería un apagón más grande? Sí, pues mira, uno de los primeros grandes actos de ciberguerra ocurrió en 2015 precisamente por un ataque de Rusia contra Ucrania y lograron apagar la electricidad del país a través de este ciberataque. Ya no solo es que se apaga internet, sino también la electricidad, ¿no? Que ya vamos un paso más allá, aunque las consecuencias pueden ser parecidas, ¿no? Eso por la parte de los ataques y la ciberguerra, pero ha habido apagones voluntarios por parte de países como India. India dejó sin internet durante 7 meses a toda la Cachemira para evitar que se siguieran propagando las protestas que había contra el gobierno. Esto es algo bastante común entre gobiernos autoritarios y gobiernos como la India, que están considerados una democracia, no una democracia fuerte, que también hacen estas cosas a veces, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues incluso aunque esto fue un apagón controlado, ¿no? Apagaron internet de forma voluntaria, sabían lo que hacían, se prepararon para ello, incluso así generó cortes en carreteras porque pensemos qué cosas están conectadas, prácticamente todo está conectado a internet y de ahí esta llamada de atención a lo vulnerables que somos, ¿no? Los sistemas de tráfico que rigen los semáforos, ¿no? Están conectados. Los bancos no podemos sacar dinero de un banco, ¿no? Pues la gente no pudo pagar facturas, comprar en supermercados se dificulta mucho porque los sistemas de pago y de cobro, sobre todo cuando es a través de tarjeta, claro, están conectados también, pero incluso en efectivo tendríamos problemas para pagar. Todo esto ha pasado ya, problemas para comunicarse, para moverse en general, accidentes industriales. También hubo un ciberataque contra el mayor proveedor de telecomunicaciones en Bélgica en 2021. Esto fue después de publicarse el libro.
o al menos después de yo escribirlo, ya no me dio tiempo de incluir este ejemplo en el libro, atacaron al mayor proveedor, que justamente pues, es el que usan los servicios gubernamentales. ¿Y qué pasó? Pues que dejaron de funcionar servicios críticos en hospitales, que están conectados también a Internet, el Parlamento, un montón de universidades, y fue un pequeño caos dentro del poco tiempo que duró aquello, ¿no? Porque al final, bueno, el caos es mayor cuanto más tiempo dura el apagón, ¿no? Y esto solamente es en un país, ¿no? O en una zona en un país, como la Cachemira India, que bueno, es un país bastante grande, ¿no? Ya si hablamos de algo a nivel global sería mucho más catastrófico, porque no tendríamos sistemas de respaldo, ¿no? Cuando hay una caída en una ciudad o en un país, tienes otros países a tu alrededor, otras ciudades, ¿no? Que te pueden respaldar, pero si es algo global, esto no sucede. Y también ha habido caídas que han afectado a esos grandes proveedores de almacenamiento online o en nube que se llama, ¿no? Como Amazon Web Services, que han hecho que se cayera la mitad de Internet simplemente por un fallo en estos servicios. Y seguramente muchas personas aquí van a recordar cómo en 2021, en octubre, 10 días antes de publicarse mi libro, durante 7 horas estuvo desconectado todo WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿Por qué? Y esto fue por un error humano, ¿no? ¿Cuánto no podría pasar por un ciberataque? Tuviste que pedir el libro de regreso para actualizar. Exacto. Justo viendo la fecha de publicación del libro, que salió en 2021, te visualicé en 2020, en plena pandemia, investigando y escribiendo. Y me pareció como curioso, paradójico, que justo estuvieras escribiendo este libro en un momento en el que todos empezamos a depender más de Internet, para el trabajo, para el entretenimiento, para la educación, donde quizás en ese momento también se vio la brecha digital tan grande en la que las personas que no podían conectarse para ver sus clases, para acceder a la educación, para acceder a servicios, para acceder a trabajo, revelaban que la brecha digital es importante. No sé qué significó para ti escribir en ese momento, y si estabas escribiendo con la sensación de que estabas escribiendo la realidad que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo fue terminar este libro justo en ese momento de pandemia que es tan significativo para nuestra dependencia de Internet? Sí, pues es una reflexión muy interesante, porque además cuando yo empezaba, cuando yo tuve la idea de este libro fue bastante antes de la pandemia, y cuando empecé a hacer el planteamiento también, ¿no? Pero cuando empecé a escribir y realmente a sumergirme más, que fue en enero de 2020, al poco tiempo fue cuando ya empezó todo, ¿no? De hecho yo tenía planificado ya y comprado todo, un viaje a China para hacer investigación allí para el libro, y obviamente tuve que cancelar todo aquello, ¿no? Y por una parte pensé, qué desesperanza, ¿no? Porque voy a contarle a la gente cosas un poco no tan bonitas en un momento en el que estamos bastante fastidiados, ¿no? Por esto de tener que estar en nuestras casas, de mucha gente falleciendo y toda esta situación. Y a medida que yo avanzaba con el libro, avanzaba también con el transcurso de la pandemia y con esta reflexión de estamos conectándonos y dependiendo de Internet cada vez más, porque Internet fue un gran salvavidas durante la pandemia, pero un gran salvavidas para quienes podíamos usarlo. Primero, para teletrabajar. No todo el mundo puede permitirse teletrabajar. No ya porque no disponga de una conexión a Internet, sino porque el tipo de trabajo que realiza, pues el agricultor en el campo no puede teletrabajar, ¿no? Segundo, en educación, ¿no? En educación yo vi a mi alrededor, no hace falta que nos tuviéramos que ir a zonas pobres. Hay muchas personas que en sus casas no tienen un dispositivo para cada miembro del hogar, no ya ni siquiera un ordenador, sino una tableta o un celular, para que los niños se puedan conectar, seguir las clases, hacer los deberes, etcétera, etcétera. Pero también hay muchas personas que, de hecho, ni siquiera tienen una conexión de calidad, porque no es lo mismo tener una conexión básica que una conexión de calidad, que es lo que tú necesitas para tener acceso a esos sistemas, a esas videoconferencias y a ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, por una parte, se aceleró
muchos procesos de conectividad y de dependencia aún más a Internet, y se vieron y se agrandaron esas brechas digitales que ya existían, que se revelaron y se hicieron manifiestas y encima crecieron, ¿no? Y esto es algo que tenemos que exponer, porque necesitamos que cambie, porque Internet se ha convertido en algo tan fundamental que se convierte en un derecho humano per se, y de hecho ya hay muchas personas que lo están reclamando, ¿no? Que se incluya como derecho humano el derecho a la conectividad, algo que supongo que resuena bastante en zonas, bueno, pues donde la conectividad efectivamente pues no llega a todo el mundo, no todo el mundo puede permitírselo. Bueno, y hay un capítulo en el que exploras esa dependencia y esa adicción. Justo la pandemia aumentó el número de personas conectadas a Internet, el número de tiempo que pasamos conectados, entonces aumentó la dependencia y aumentó los niveles de adicción. Y hablar de esa dependencia no solo como dependemos de las transacciones, dependemos de Internet para el trabajo, sino que también hay grados de adicción. Me gustaría hablar un poco de esas recompensas que tenemos de estar en Internet, que es también como a veces un trago amargo, ¿cierto? Las recompensas de estar en las redes sociales y cómo esas recompensas van generando esa adicción y va acrecentando esa dependencia. Sub y baja emocional, ¿no? Porque al final el problema de la dependencia que tenemos de Internet, primero es de infraestructura, pero también es emocional, ¿no? Esto de estar pues mirando las redes sociales, esperando a ver cuántos me gusta han hecho, cuántos comentarios o qué interacciones han tenido las cosas que hemos publicado, o de pasarnos las horas viendo estas plataformas de streaming, ¿no? Netflix, HBO, lo que sea, ¿no? Bueno, pues todas estas plataformas, ya sean las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Netflix, están diseñadas para captar y mantener nuestra atención. Esto es lo que se llama la economía de la atención. Y el diseño que tienen estas plataformas y todo lo que hacemos en ellas está minuciosamente cuidado y basado en lo que se llama la ciencia de la tecnología persuasiva o la captología. Y esta a su vez bebe del conocimiento de las ciencias del comportamiento, de cómo funciona nuestro cerebro y también de la antropología y de cómo funcionamos los seres humanos como seres sociales, que necesitamos tener ese sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad, esa sensación de ser aceptados, de que participamos de la conversación, incluso si no nos aceptan, al menos participamos en la conversación, incluso aunque solo sea para discutir, ¿no? Por eso hay tantos trolls en redes sociales, tantas personas que atacan y atacan y atacan solo para que les respondamos, ¿no? Por eso no hay que responderles, porque así no, ya nos seguirán insistiendo, ¿no? Pero bueno, sin desviarme de esta conversación, en lo que se basan todas estas plataformas es en ese conocimiento para proporcionarnos lo que se llaman recompensas con esas interacciones sociales, ¿no? Y esas recompensas liberan en nuestro cerebro dopamina, que es lo mismo que se libera cuando tomamos chocolate, cuando tenemos sexo y cuando realizamos otras actividades placenteras, y que como son placenteras pues hacen que queramos más, y eso es lo que ellos quieren, ¿no? De esas personas detrás de estas plataformas lo que quieren es que queramos más y que pasemos ahí muchas horas para estar expuestos primero a los anuncios, que es lo que les da dinero, ¿no? Ellos ganan dinero a través de la publicidad, pero además para obtener más datos de nosotros que haga que ellos puedan seguir sabiendo cada vez más para persuadirnos cada vez mejor, ¿no? Esto es lo que ellos dicen, que no quieren tener nuestros datos para personalizar su experiencia y mejorarla, pero en realidad lo que quieren es tener más información para ellos vender a sus clientes, que no somos nosotros somos sus conejillos de indias, los clientes son los que están pagando por la publicidad, ¿no? Entonces se usa este conocimiento que además se compara mucho pues con la adicción que genera el tabaco, porque de hecho un directivo de Facebook reconoció ante el Senado estadounidense que ellos se inspiraron en las grandes tabacaleras para diseñar sus herramientas, y mientras que en las tabacaleras añadían mentol y azúcar a sus cigarrillos, estas plataformas añadían las interacciones, los me gustas, los comentarios, esas notificaciones, esa campanita roja de notificación que nos queremos quitar de encima, que no queremos ver porque, ay, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Ese miedo a estar perdiéndose algo todo el tiempo en estas plataformas.
Es que yo lo veo como una hidra, ¿cierto? Este monstruo mitológico al que le mochan una cabeza y le crecen dos, porque esa estructura inicial del libro es eso, mostrar la hidra que es Internet. Entonces está la adicción, la posibilidad de un apagón por cibercrimen, por ciberataques, pero también hay temas que no son tan, digamos, apocalípticos y que son muy profundos, importantes, como la exclusión y la discriminación que las inteligencias artificiales están mostrando, brechas también frente a eso, frente a la exclusión racial, frente a la exclusión por género. ¿Cómo empezaste a navegar esta hidra y a reconocer también esos problemas que nos van afectando de a poco sin necesidad de que Internet se apague? Estos problemas son algo que se hicieron obvios a raíz del uso de este tipo de tecnologías que comentaba al principio, de la inteligencia artificial, y gracias a periodistas que estaban investigando, sobre todo en Estados Unidos, donde los periodistas tienen bastante más recursos para dedicar a investigaciones de largo alcance, y donde descubrieron que estos sistemas estaban discriminando. Pues, por ejemplo, había un sistema que se empezó a usar en el sistema judicial y que discriminaba automáticamente a personas de color, a las que asignaba un mayor riesgo de reincidencia, ¿no?, a presos de color, y les mantenía más tiempo en la cárcel porque supuestamente a través de ese sistema pues tenían un riesgo más alto de reincidir cuando salieran. ¿O qué pasaba también? Pues que había Facebook, ¿no?, por nombrar otra, excluía a personas mayores y a mujeres de muchos anuncios de ofertas de empleo. Amazon, la empresa Amazon, empezó a usar un sistema, un software de inteligencia artificial para hacer sus procesos de selección en recursos humanos, y se descubrió, y fue bastante conocido, que este sistema igualmente también estaba dejando fuera a las mujeres del proceso. ¿Por qué? Porque de estos sistemas que funcionan o aprenden de grandes volúmenes de datos del pasado, de lo que ya tenemos de atrás, ¿no? Pero son bases de datos históricas, beben mucho también pues, de todo lo que se genera en Internet, ¿no? Y esos datos del pasado decían que los puestos que las personas o los perfiles que normalmente habían estado en esos puestos de trabajo eran hombres, y entonces el sistema, que no es inteligente, aunque se llame inteligencia artificial, el sistema entendía que una condición indispensable para elegir a una persona es que fuera hombre, porque su aprendizaje era que las personas que habían seleccionado anteriormente tenían ese tipo de característica, ¿no? Esto con muchos otros ejemplos, pero también ha pasado pues con sistemas de ayuda a la dependencia que mencionaba antes, y muchos otros ejemplos que hemos conocido gracias a esas investigaciones, ya sea de periodistas o de organizaciones de la sociedad civil, activistas o fundaciones que han hecho esas investigaciones, ¿no? Y entonces hemos empezado a ver cómo hay un gran problema de lo que se llaman los sesgos de la inteligencia artificial, incluso no solamente sistemas inteligentes, sino software más básico que se ha diseñado de una forma que está mal hecha y que está perjudicando, ¿no? Pero más allá de eso también hay otro aspecto, y es el reconocimiento facial. Hay sistemas de reconocimiento facial, cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y otros muchos que se usan de forma indiscriminada, y además que producen muchísimos errores, porque estos sistemas todavía no están lo suficientemente avanzados. Incluso si tienen un bajo porcentaje de error, ese bajo porcentaje puede significar muchas personas que han sido falsamente acusadas pues, de cometer un delito o de cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir. Les nieguen un crédito. Sí, ese es un tema también importante, ¿no? El tema de la concesión de créditos. Pues hay sistemas o bancos que usan este tipo de programas para decidir si conceden una hipoteca o si conceden un crédito y qué valor se lo conceden. Bueno, pues estos sistemas también tienen estos problemas, ¿no?, que beben de estos datos masivos, y de hecho se vio como, por volver a uno de los malos, ¿no?, malos malvados, Facebook tenía un sistema que vendía a bancos y a otras plataformas de riesgo crediticio que se basaba
en la red de contactos que una persona tenía en Facebook. Y si esa red de contactos era fiable o no y acuerdo a ciertos parámetros, pues podían decidir supuestamente el riesgo crediticio de una persona, lo cual es totalmente no fiable, ¿no? Y además discriminatorio porque la persona primero no sabe que se le está aplicando este tipo de parámetro, que también se nos está aplicando, por ejemplo, a la hora de decidir cuánto pagamos por un seguro de salud privado. Si alguien tiene un seguro de salud privado o lo quiere contratar, probablemente van a usar uno de estos sistemas. Y no sabemos realmente qué están teniendo en cuenta y en base a qué están tomando las decisiones, porque son cajas negras. Entonces, hay una necesidad de reivindicar que esas cajas negras no sean negras, que se nos explique lo que está pasando y que tengamos derecho a reclamar si pensamos que la decisión es injusta o incorrecta. Lo que también me sorprendió fue que todos estos sistemas finalmente logran acumular más poder para esas corporaciones que tienen el dominio de estas tecnologías, ¿cierto? Las empresas GAFAM, que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, y cómo ese poder está en manos de particulares, y de cierta manera también cuando leía el libro era como una invitación a espabilarse, ¿cierto? Como una invitación a los usuarios, porque no todo es negativo, el libro no es decir estamos perdidos, huyamos, nos vamos para las cavernas, pero es una invitación a espabilarse frente al monopolio que dejamos ejercer a estas industrias, y también frente a lo que podemos exigir como ciudadanos a nuestros gobiernos para que regulen ese monopolio y ese control que tienen estas corporaciones, ¿no? Sí, porque, bueno, y las GAFAM, ¿no? Y también muchas grandes empresas chinas que tienen mucho control y poder y muchos datos. Y esto plantea una serie de problemas muy grandes. Primero, estas empresas, que son muy poquitas, están decidiendo las reglas del juego en Internet. Internet es un sistema bastante totalitario, no hay democracia, nadie ha elegido estas empresas, no se someten a escrutinio público, pero sí deciden cómo funciona toda esa infraestructura, que es fundamental y que en muchos casos viola nuestros derechos humanos en Internet, cosa que no debería pasar, ¿no? Ahora se habla mucho de derechos digitales. Y esto de los derechos digitales es algo que realmente simplemente se usa para llamar la atención sobre cómo se están vulnerando nuestros derechos en los ámbitos online. Pero estos derechos no son nuevos, ya existen, son los derechos humanos que simplemente han de aplicarse también a nuestras vidas conectadas, pero no se está haciendo, ¿no? Entonces estas plataformas deciden estos sistemas de gobernanza sin ser gobiernos, pero teniendo más poder que muchos gobiernos y más usuarios que habitantes tienen los países más grandes, ¿no? como China. Y esto hace que tengan mucho poder y que además impidan competir a otras empresas más pequeñitas o a innovar, porque los datos, quien tiene los datos son ellos, y las empresas más pequeñitas no se pueden beneficiar de esos datos para crear productos que sean útiles para las personas y que además cumplan con esas promesas, ¿no? Que se nos hacen pues de cómo estas nuevas tecnologías y estas innovaciones van a mejorar nuestras vidas, que de hecho lo están haciendo en mucha medida, ¿no? Ya sea por la comodidad, ya sea por en el ámbito de la salud, pues por ejemplo se están usando pues para ayudar a los médicos a decidir mejores tratamientos o hacer mejores diagnósticos, y en muchos otros ámbitos donde se están aplicando de manera muy útil, pero el control de esos sistemas, de los medios de producción, que son los datos, ¿no? Que se dice que los datos hoy en día son el petróleo del siglo XXI, ese control pertenece a estas organizaciones. Por tanto, también se está limitando lo que se puede hacer con esos recursos y esa innovación tecnológica, ¿no? Y nosotros como ciudadanos tenemos poder, primero como en el ámbito en la esfera de consumidores, ¿no? Nosotros podemos decidir qué usamos y qué no. Pero también podemos influir en lo que deciden nuestros gobiernos. Pensamos que no tenemos ningún poder, pero no es verdad. Lo que muestra la investigación es que con que haya solo un 3,5% de la población que se movilice para pedir un cambio, hay una probabilidad muy alta de que realmente se produzca ese cambio político al respecto, con lo cual sí que tenemos poder y necesitamos exigir que se proteja nuestra privacidad online,
que estos recursos se usen para el bien, que se cierren las brechas digitales y muchas otras cosas. Yo veía, cuando hablabas de los ejemplos y las normas y los esfuerzos regulatorios que ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea o España, que de cierta manera sí ponen en cintura a estas empresas, pensaba en los países de Latinoamérica, pues pensaba en Colombia, donde uno no ve que eso sea una parte fundamental de la agenda de los gobiernos y me sentí pues como en una sociedad muy a merced de lo que sucede en esos grandes escenarios de las grandes potencias. Cómo también movilizar a los ciudadanos de América Latina y de Colombia para que haya también como un control y no estén tan a merced de ese monopolio, de esa vigilancia y de ese extractivismo que hay con nuestros datos privados. Pues la manera es leyendo Error 404, ¿no? Que para eso lo escribí. Lo escribí pues precisamente para tratar de ayudar a comprender cómo funciona el mundo en esta esfera conectada. No es un libro de tecnología, es un libro de suspenso, de la humanidad. También sí, de esperanza. De verdad, ¿no? Y no es un libro en el cual yo quiero de repente sembrar el pánico y que la gente piense que mal está todo y no hay nada que hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Ser conscientes de esas cosas que no están funcionando bien para pedir que cambien y que realmente Internet y cualquier tipo de tecnología cumpla sus promesas, ¿no? De ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, para mí, pues una forma es primero dar a conocer esa realidad, pero también pues haciendo propuestas de cambio, ¿no? Que hay todo un capítulo en el libro dedicado a eso y también hay otros capítulos dedicados a esa parte más positiva, ¿no? De todo lo que nos ha traído Internet, que no se trata de criminalizar la conectividad, sino todo lo contrario, es una herramienta maravillosa, uno de los grandes inventos de la humanidad, después de la electricidad, el fuego y otros muy poquitos, ¿no? Probablemente sea Internet y necesitamos realmente usarlo para el bien, ¿no? Como cualquier otra cosa, pero me parece muy importante porque está influyendo en muchas esferas de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Aunque muchas veces lo demos por sentado y no pensemos que es algo vulnerable. Y además el hecho de que haya tan poquitas empresas controlando todo lo que hay online, lo hace a su vez más vulnerable a un ciberataque, ¿no? Volviendo a la parte inicial del libro sobre ese posible apagón global. Pero bueno, esa parte final en la que hay historias más esperanzadoras, las historias de las personas que durante la COVID-19 se conectaban para compartirse la manera de crear respiradores, por ejemplo. ¿Cuántas vidas salvó ese gesto que se dio gracias a la conectividad, por ejemplo? Y hay un llamado a un cambio de rumbo y hay una serie de soluciones y de ejemplos que nos muestran que en Internet hay ciertos escenarios o islas utópicas como Wikipedia, por ejemplo, que Wikipedia pues, es un gran ejemplo que describes en uno de los apartes. Entonces me gustaría, antes de escuchar las preguntas del público, hablar un poco de esas historias que sí dan esperanzas, que muestran la utopía que puede ser Internet. Que me hables, por ejemplo, de una de tus propuestas, que es la Alianza Democrática de Gobernanza, que es una propuesta bastante interesante al final del libro. Pues claro, es que en Internet tenemos una gran cantidad de recursos, lo que se llaman los bienes comunes digitales o el procomún digital, a la que todos podemos acceder para el conocimiento, ¿no? Ya sea pues a nivel informativo, cultura y un largo etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, sino que nos permite conectarnos con otras personas en todo el mundo, como ya obviamente todos ustedes saben, para hacer cosas juntos y crear cosas juntos, ¿no? Es obvio que la pandemia además ayudó mucho pues, a poder conectar con nuestros seres queridos cuando teníamos que estar encerrados en casa y ver a nuestra familia a través de la pantalla, quienes teníamos ese privilegio de poder hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, hubo, a través de la comunidad científica, compartir pues la secuenciación del virus, ¿no? En el caso de la COVID, en grandes catástrofes como por ejemplo con la central de Fukushima, ¿no? Esta catástrofe nuclear que hubo en Japón, pues un grupo de ciudadanos se unieron a través de las plataformas online, se organizaron para crear un sistema de medición de radiaciones que no estaba proporcionando el gobierno
y ellos se juntaron, pues lo que se llama la comunidad del software libre, para crear unas herramientas que permitiera a la gente de a pie saber realmente qué riesgo había, en qué zonas no debían sobrepasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y como muchos otros ejemplos de cosas maravillosas que suceden cada día, ¿no? Como, pues, por ejemplo, se han creado plataformas para ayudar a las mediciones, para personas diabéticas, a las mediciones de insulina, para ayudar a crear glucómetros, ¿no? Desde la parte online se ayuda a construir aparatos, hardware. Ahora tenemos también las herramientas que se llaman de fabricación digital, que ayudan también a muchas personas a personalizar aparatos como, pues, por ejemplo, sillas de ruedas, ¿no? Para usuarios que pues no pueden acceder a un sistema que realmente se adapta a sus necesidades, y a través de estas plataformas pueden obtener pues una persona que realmente sepa, pues, de software, puede diseñar algo que se adapte a sus necesidades, y después pueden ir a un lugar donde van a a fabricar ese dispositivo, ¿no? Bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? Y eso es la parte, pues, más bonita y lo que debería ser, ¿no? Lo que se nos prometió en aquellos inicios utópicos, cuando Internet empezó a llegar a las masas y se decía, pues, que iba a ser una red abierta de acceso al conocimiento, ¿no? De la sociedad, de la información, y que nos iba a hacer más libres y que iba a facilitar unas democracias mejores y más participativas. Y esas posibilidades siguen estando ahí, y algunas se han plasmado, y además lo hemos visto, pues la democracia, o sea, la primavera árabe, el Occupy Wall Street, estas protestas que tuvieron efectos en los gobiernos, aunque después en muchos sitios fueron reprimidas. Todo esto lo hemos visto, pero necesitamos que se siga potenciando esa parte y no la contraria, ¿no? Y como Internet es algo global, necesitamos una organización supranacional que vele por todo esto y que establezca unos límites y también unos mínimos, ¿no? Pues, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, de protección de datos, de permitirnos a las personas que dispongamos de nuestros datos y nuestros contactos, y que si queremos irnos de una red social o queremos dejar de usar WhatsApp y queremos usar otra plataforma, podamos llevarnos la información que tenemos ahí, y que es lo que realmente nos aporta valor, y por lo cual muchas veces, pues, no nos vamos de esas plataformas, ¿no? Todo eso necesita ser gobernado por una institución global, y tiene que ser una institución global que sume a las democracias de todo el mundo, no solamente Europa y Estados Unidos, que probablemente pueden ser las que impulsen el movimiento. Y de hecho, después de publicar mi libro, Biden lanzó una iniciativa que firmaron 60 países, Colombia es uno de ellos, creo recordar, por la Internet libre, democrática y segura, pero al final son textos que al final son papel mojado, porque no tienen una vinculación legal. Necesitamos un organismo que realmente tenga capacidad de ejecución y de reforzar y de obligar a que se cumplan las normas que dictan, ¿no? Para que realmente eso sea así en todo el mundo. Bueno, queremos escuchar las preguntas del público. Yo les dije que no temía hacer spoilers del libro, y es un libro que empieza como historia de terror pero termina como historia feliz. Y antes de escuchar las preguntas de ustedes, leo este fragmento que me gustó mucho, que dice: el futuro y los futuros posibles no necesitan bolas de cristal ni gurús que pretendan predecirlos. Necesitan imaginación colectiva, ser inventados y narrados. En un momento en el que sobran imaginarios distópicos, es más indispensable que nunca concebir alternativas y, por qué no, utopías que nos permitan avanzar. Imaginación colectiva, qué bello ese concepto. Y bueno, queremos escuchar las preguntas de ustedes. Tenemos un espacio para responder. No veo muy bien por los reflectores, pero me imagino que por allá habrá alguien con micrófono adelante.